Hoy llegamos al capítulo 7 del libro, donde hablo de un tema que para mí fue y sigue siendo clave en todo este proceso de transformación y reinvención profesional, que se llama desarrollo espiritual. Recuerdo que de golpe todo se detuvo y ahí me encontré con algo que venía postergando hace mucho: el silencio. Pero que me di cuenta que estaba necesitando profundamente volver a mí. ¿Pero qué es la espiritualidad? Lo que nos recuerda que no somos lo que hacemos o lo que tenemos. Son momentos que nos conectan con la paz interior. Reinventarse no es solo cambiar lo que hacemos, es también transformar desde dónde lo hacemos. Es volver a casa, es volver a uno mismo. A veces alcanza con saber hacia dónde queremos ir y confiar en que el camino se va a ir mostrando. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. Hoy llegamos al capítulo 7 del libro, donde hablo de un tema que para mí fue y sigue siendo clave en todo este proceso de transformación y reinvención profesional, que se llama Desarrollo espiritual. Ese capítulo está muy atravesado por un momento muy particular que vivimos todos: la pandemia. Para mí, ese tiempo fue un punto de inflexión, como el de muchas personas, por supuesto. Recuerdo que de golpe todo se detuvo y ahí me encontré con algo que venía postergando hace mucho. El silencio. Y no me refiero solo a la ausencia de ruido externo, sino al silencio interior, ese espacio que muchas veces evitamos porque nos da miedo escuchar lo que hay adentro. En medio de esa pausa forzada, empecé a descubrir algo que no había buscado, pero que me di cuenta que estaba necesitando profundamente: volver a mí. ¿Y por qué digo que lo estaba necesitando? Porque te recuerdo que en el capítulo anterior yo te cuento que si bien me había empezado a sentir cada vez mejor a nivel personal por estar ocupándome de mi salud mental, emocional y física, a nivel laboral y profesional me sentía todavía un poco insegura y con falta de confianza para poder dedicarme a lo que realmente yo me quería dedicar, que tenía que ver con todo el mundo del desarrollo personal y profesional y el mundo del coaching. Pero bueno, a raíz de ese contexto complejo que nos tocó atravesar a la mayoría de las personas del mundo, en mi caso comencé un camino de reconexión muy pero muy profundo. Realmente elegí parar. Elegí buscar herramientas que me ayudaran a observar mejor mis pensamientos, mis emociones y mis deseos también. Me animé a soltar el control y dejarme sentir. Y en ese camino apareció una palabra que antes me parecía lejana o solo para otros, y que fue la palabra espiritualidad. ¿Pero qué es la espiritualidad? Cuando hablo de espiritualidad no me refiero a algo lejano, teórico o complicado. Para mí, básicamente tiene que ver con conectar con esa parte profunda de uno mismo que no se ve, pero se siente. Es ese espacio interno que va más allá de lo material y que de alguna manera nos conecta con algo más grande. Algunos lo llaman Dios, universo, energía. No importa cómo lo llames, pero tiene que ver con eso. Y no es casualidad que la palabra espiritualidad venga de spiritus, que significa respiro o aliento. Para mí justamente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es eso que nos da la vida, lo que nos sostiene. Lo que nos recuerda que no somos lo que hacemos o lo que tenemos. En lo personal, para mí, la espiritualidad es un camino de búsqueda. Es animarse a estar en silencio, a escucharse, a encontrar propósito y sentido en lo que vivimos. Es descubrir que hay una unidad y que no estamos separados, sino que formamos parte de algo más grande. Y con los años aprendí que no hay una sola forma de vivir la espiritualidad.
Algunos lo encuentran en la naturaleza, otros en la oración, otros en la meditación, en el yoga o en diferentes caminos que son momentos que nos conectan con la paz interior. Son momentos que nos conectan con la paz interior. Y en mi caso, como cuento en mi libro, a raíz de la pandemia y también de todo lo que me estaba pasando a mí internamente, realmente necesité buscar caminos nuevos, prácticas nuevas que me ayudaran a estar tranquila y presente en un momento tan complejo y delicado como el que nos tocaba vivir. Y por ello elegí el camino del mindfulness y el yoga. Por un lado, el yoga me conectó con mi cuerpo desde otro lugar, ya no como algo que hay que exigirse o rendir, sino como un canal de presencia. Y el mindfulness me dio herramientas simples pero muy poderosas para volver a la hora. Algo que en momentos de incertidumbre fue clave y fue mi ancla, básicamente. Y en esa práctica diaria empecé a sentir algo que no había sentido antes con tanta claridad. Una conexión muy profunda con algo más grande que yo. En tu caso no sé cómo lo llamas vos, yo lo llamo Dios. Y en ese momento empecé a sentir muy de a poco esa paz interna que todos buscamos, mucha claridad que venía de adentro y no tanto de afuera, y una certeza de que no estaba sola, de que todo tenía un sentido aunque no lo comprendiera del todo. Esa conexión me permitió confiar más en mí, en mis decisiones. Y ahí fue el momento en que me animé a soltar lo que ya no me hacía bien, lo que ya no me representaba. Y así llegó esa gran decisión en mi camino de reinvención, cambiar de profesión y de trabajo. Y el momento en que tomé la decisión fue a mediados del año 2021, ya que en ese momento en Argentina los casos de COVID habían empezado a bajar y las empresas volvieron lentamente a la normalidad. En mi caso, nos habían pedido volver a la oficina en modalidad híbrida, o sea, íbamos algunos días sí, otros días trabajábamos desde casa. Y la verdad es que esa idea a mí no me motivaba mucho, no era solo por tener que volver a la rutina, sino que me daba cuenta de que las tareas que hacía, muy ligadas con mi profesión anterior de relacionista pública, ya no tenían sentido para mí. Yo ya sabía que me quería dedicar a otra cosa. En realidad yo ya estaba trabajando como coach profesional por mi cuenta y eso era lo único que tenía ganas de hacer. Incluso unos meses antes de tomar la decisión de renunciar, había pedido dentro de la misma empresa un pase interno al área de recursos humanos, pero en ese momento no se había dado. Así que seguí en la empresa todo ese año hasta que finalmente en septiembre tomé la decisión de renunciar. Y ese momento fue un antes y un después. Como suele pasar en estos procesos, la vida me puso a prueba. Cuando anuncié mi renuncia, me ofrecieron justamente lo que yo había pedido meses atrás, un lugar en el área de recursos humanos. Y confieso que ante esa posibilidad de continuar en la misma empresa, pero ahora con otro rol y en otra área, me hizo un poco dudar de la decisión que yo ya había tomado, así que les pedí por favor que me dieran unos días para pensarlo. Pero bueno, finalmente mi respuesta fue que no. Sentía que ese ciclo ya estaba cerrado y quería apostar de verdad a mi nueva profesión y tenía que hacerlo en ese momento. Aunque obviamente no sabía cómo me iba a ir allá afuera. Pero bueno, esa fue mi decisión. Y a partir de ese momento, desde que anuncié que me iba a ir de la empresa hasta que lo hice, pasaron 2 o 3 meses. La verdad es que mi manera de estar en esa empresa cambió por completo. Ya no sentía enojo ni frustración, trabajaba más liviana, hasta muy agradecida por todas las posibilidades que me habían dado de adentro. Y también lloré muchísimo en esos últimos meses dentro de la empresa, no porque me estaba arrepintiendo, sino porque después de 8 años me tocaba cerrar una etapa muy importante en mi vida laboral profesional y bueno, había hecho amistades, muy buenos contactos ahí adentro y eso era quizás lo que más me ponía un poco triste, ¿no? Pero era una mezcla de nostalgia y también de agradecimiento. Y por supuesto esa decisión fue un paso enorme en mi proceso de reinvención, porque no solo dejaba atrás un rol que conocía y un trabajo en relación de dependencia, sino que me estaba animando a apostar por algo que nacía desde lo más profundo de mi corazón.
una vocación distinta, más alineada con mi propósito, con mis valores y con quién yo era ahora. Y aunque no fue fácil, porque obviamente los cambios nunca lo son, sentí que ese salto tenía una base sólida, una raíz interior que se había fortalecido justamente en ese proceso espiritual. Y hoy, mirando atrás, puedo decir que ese encuentro con mi mundo interior fue uno de los regalos más valiosos de todo este camino. Y eso mucho tuvo que ver con frenar, parar. Estar conmigo, escucharme, estar en silencio, meditar. Y en este sentido me gustaría recordarte algo. Reinventarse no es solo cambiar lo que hacemos, es también transformar desde dónde lo hacemos. Es volver a casa, es volver a uno mismo. Y si estás escuchando esto y sentís que necesitas una pausa, un silencio, un espacio para reconectar, te invito a que lo hagas. No hace falta que sea perfecto, ni místico, ni de muchas horas. Empezá por algo chiquito, una respiración consciente, una caminata en silencio, escribir lo que sentís, leer libros de espiritualidad y autoconocimiento, participar de retiros de silencio o retiros espirituales, hacer las cosas con amor. ¿Y por qué los comparto? Porque con el tiempo aprendí que esos pequeños gestos son grandes puertas hacia nuestro interior. Y para terminar este capítulo quiero hacerte una confesión. Yo cuando tuve claro a qué quería dedicarme y tomé la decisión de renunciar para emprender algo propio, si bien tenía mucha seguridad y mucha certeza de que ese era mi camino, lo que no tenía tan claro era el cómo lo iba a hacer. Esto lo fui descubriendo después, paso a paso. Y yo creo que esta es una de las enseñanzas más importantes de este episodio. No siempre necesitamos tener todas las respuestas. A veces alcanza con saber hacia dónde queremos ir y confiar en que el camino se va a ir mostrando. Y por supuesto también tener cubiertas las necesidades básicas, porque si no tenemos para comer, para pagar el alquiler o lo que fuese, bueno, no podés estar pensando en, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? En mi caso, yo antes de tomar la decisión, también lo digo en mi libro, yo tenía un par de ahorros como para poder bancarme los siguientes meses y poder pensar bien cómo lo iba a hacer. ¿Sí? Así que eso también es importante al momento de tomar la decisión de, ya sea de renunciar a un trabajo, emprender algo propio, ¿no? Tener suficientes ahorros para poder bancar esos primeros meses de incertidumbre que no sabes cómo te va a ir. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.